Hola, mi nombre es Isabela Hernández, estudiante de la Facultad de Psicología de tercer semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, entonces comenzó el video explicando por qué elegí la opción seleccionada para el tema de análisis. Estaba leyendo los requisitos. Escogí la temática que abarca como el tema de los elementos narrativos porque me parece que en el caso de los cuentos que hemos leído, los elementos narrativos logran una diferenciación con el camino que utilizan para llevar el mensaje, ¿sí? Lo digo porque escogí 3 cuentos que tienen, siento yo que como una crítica social, unos por los elementos narrativos, logran decirlo de una manera más directa o indirecta o permiten o no ciertas cosas, como por ejemplo la percepción distinta sobre la crítica que se abarca dentro de la lectura, y es la razón por la que lo escogí. Lo voy a sustentar más adelante con el tema de la tesis y los argumentos. Bueno, la segunda pregunta dice, explica por qué elegiste el cuento. Escogí el cuento La carne de Virgilio Piñera. Para empezar, me pareció impactante. La lectura en sí pues es grotesca, es muy explícita para algunas cosas y permite que uno tenga una percepción tal vez como metafórica y se pueda asemejar con otras cosas. Sin embargo, el hecho de que sea tan cruda la narrativa y tan desagradable de cierta manera, que es lo que el autor logra con los elementos narrativos que usa, con el tiempo, la descripción que da, entre otros, me llamó la atención y me pareció que era un buen punto de enfoque para ponerlo en comparación con otros cuentos que ya les contaré qué elementos escogí como métodos de apoyo. Entonces es la razón por la que escogí el cuento. Me parece que tiene relación con los otros y me permite explicar el punto del tema de análisis. Ahora voy a plantear la tesis, entonces me permite leer la tesis de manera textual. Escribí, en el cuento La carne de Virgilio Piñera, los elementos narrativos como el tiempo, el narrador, la elocución y la caracterización de los personajes se utilizan de manera impactante para explorar la desesperación humana frente a la escasez. Y toca otros temas también, como por ejemplo cómo la ambición puede llevarnos a tomar acciones de las que queremos sentirnos ajenos, aun cuando sabemos o tratamos de evadir el hecho de que más adelante esas acciones pueden tener repercusiones negativas en nuestras propias vidas. Pero pues ese es el argumento del que voy a hablarles. Entonces la siguiente pregunta que nos piden, o la última asignación, es presentar uno de los 3 argumentos. Entonces me permite leer el primer fragmento del argumento para pasar a explicarlo. Entonces coloqué, en La carne se emplea un narrador en tercera persona distante y objetivo, lo que contrasta con el tono irónico y grotesco del relato, generando una distancia emocional que resalta la alienación de los personajes respecto a su propio consumo corporal. Entonces, lo que abarco dentro de este artículo, pegada de esta primera frase, partiendo de esto para explicarlo, es que, digamos, como lo estaba mencionando anteriormente, la escasez en la que se encuentran los personajes dentro del libro, dentro del relato, nos logra mostrar cómo estas personas llegan a separar algo que de pronto para la persona que lo está narrando, o este personaje que nos hace como la locución ajena, es como nos lo hace ver absurdo, o sea, como si fuese algo imposible o algo que no tiene un sentido. Sin embargo, para los personajes, dada su situación de escasez, se vuelve algo que es una opción que deciden tomar, al grado de que al final del relato nos cuenta cómo hay un personaje que era supremamente gordo, comía demasiado, terminó autoconsumiéndose totalmente y escondiéndose por la vergüenza que le generaba su aspecto, o sea, el resultado de sus acciones, de las cuales no tuvo en cuenta bajo ninguna circunstancia, en ningún momento, al igual que todo el resto de los ciudadanos que se estaban autoconsumiendo, siendo que ellos mismos eran un recurso agotable. Yo utilizo este argumento para hacer una comparación con el consumo que tenemos de nuestras propias materias primas y del el mal manejo que les damos, sabiendo que somos los causantes de esto.